Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y a todos los asistentes y participantes en el día de hoy. Gracias a las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl y, por supuesto, la alcaldía y las autoridades del Estado de México que han estado acá. Tengo mucho agradecimiento por esta invitación, no tanto para presentar, para hacer mi presentación, pero más que todo para conocer en más detalle esta experiencia tan rica que promete mucho y que está haciendo mucho también. Bueno, en mi... Ok, gracias. Bueno, el tema que me pidieron presentar hoy fue un poco más sobre la cuestión de seguridad ciudadana, crimen organizado y el tema del militarismo. Aquí hemos hablado, se ha hablado ya en horas de la mañana, muchos de los participantes presentaron cuestiones que digamos, se relacionan mucho con lo que voy a hablar. Yo creo que voy a pasar muy por encima de datos generales porque creo que ya se han hablado o hemos discutido, ustedes conocen bastante bien. Básicamente esta era un poco la agenda que voy a tratar muy rápidamente. Cómo anda la región, cuáles son los principales factores precursores de inseguridad en la región. Y como verán aquí, bueno, no sé si pueden verlo con cierta claridad, pero lo que vemos en la región, digamos a partir sobre todo de las últimas 20 años, 2 décadas, 3 décadas, es por un lado la diversificación de las dinámicas criminógenas y violentas, ¿no? Hay una ampliación y diversificación de los actores violentos y también de no solamente de las prácticas violentas, sino también de los mercados ilícitos. Esta parte de la ampliación de mercados ilícitos es tal que ya no podemos hablar solamente, digamos, de mercancías que son por definición ilícitas, el caso de los estupefacientes que son digamos, transportados de un país a otro, la trata de personas, sino también ya ha llegado a tocar a productos de bienes de consumo diario, necesarios, algo que yo he dado en llamar el efecto Midas. Los sociólogos somos muy conocidos por precisamente inventarnos conceptos. Y la razón por la que yo le llamo el concepto Midas, y creo que aquí en México me van a entender muy bien a qué me refiero, es porque ya está pasando. Hemos visto como, por ejemplo, productos como el aguacate o productos como los limones, que son, digamos, los principales productos de exportación. O sea, México es el país que exporta más en esos dos, solamente por citar esos dos rubros. Ya esos mismos áreas de producción en muchos estados han sido cooptados precisamente por la criminalidad organizada. Y eso ya los convierte en digamos que eso distorsiona, crea una contaminación, si se quiere, especialmente para los que lo consumimos, de dónde viene este producto, cómo ha llegado este producto a nuestras casas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hasta allá las fronteras de la criminalidad organizada se van ampliando e incorporando áreas que en el pasado no eran ilícitas o ilegales. Lo mismo pasa con los sectores también, o los actores sociales. Entonces también hay una diversificación de actores violentos y de escenarios de conflictividad letal. Si vemos un poco más específicamente la cuestión de las dinámicas criminógenas violentas, vemos que también hay una diversificación de esas modalidades, hay una pluralización de actores violentos armados que tienen propósitos y agendas muy diversos, agendas que por un lado se sobreponen sobre otras agendas, pero
también coluden y también se correlacionan y se articulan a agendas sociales y de hecho algunas de ellas defendidas por los gobiernos nacionales. Entonces, hay una emergencia de poderes competitivos y de órdenes alternos. Hay digamos, comunidades en países de Centroamérica, en Colombia mismo, donde esos poderes, en Brasil, en República Dominicana, en el Caribe, donde esos poderes son los que definen el tipo de orden que se va a establecer en las comunidades y en las áreas donde funciona. Entonces, en las últimas 2 décadas, lo que hemos visto aquí, como pueden observar, las Américas, y aquí yo estoy incluyendo no solamente América Latina y Caribe, sino también Estados Unidos, porque Estados Unidos, aparte de que pertenece, es una nación que está en el hemisferio, determina muchísimo a los demás países de la región. Entonces no podemos hablar de todas estas cosas que acabo de mencionar sin incluir a Estados Unidos. Entonces lo que hemos visto es, por un lado, la cronicidad y el incremento de la violencia. Y cuando yo hablo de cronicidad me refiero a una violencia que es permanente, que es vieja, que viene ya, digamos, estructural y al mismo tiempo va en incremento. Entonces tenemos en ese sentido que la región, como pueden ver, es la región sin conflicto bélico más violenta del mundo, ¿no? Una región que no tiene guerras, pero por otro lado tiene un desangre y unas guerras internas tremendas, ¿no? Entonces, la inseguridad ha sido, digamos, uno de los rasgos de las manifestaciones más importantes de esa inseguridad, de esa situación en que se coloca la región. La inseguridad es el resultado de la ubicuidad de la violencia indiscriminada, por un lado, y está exacerbada por la capacidad reproductiva de esa violencia. Los procesos de derrame, como decimos, o desplazamiento, se controla en un lugar, pero entonces la delincuencia, la criminalidad, la violencia encuentra su camino por otra vía, ¿no? Hacia otro lugar. Y esto tiene que ver con un problema también, si se quiere, una lógica bien interesante, y es que por un lado, en cierta medida, ¿no? por alguna razón le llaman criminalidad organizada, la criminalidad ha logrado ir avanzando en articular precisamente conexiones y en articular grupos, en hacer una integración vertical y horizontal de sus negocios. Sin embargo, lo mismo no lo vemos en lo que pasa en la región en términos de las capacidades de los gobiernos, de los estados, de lograr ese nivel de articulación, ese nivel de intercambio de información, el nivel de intercambio también de saberes. Por eso es que esto que estamos haciendo aquí, donde hemos sido convocados, es tan importante, porque, si me permiten usar la palabra, aquí es donde se está haciendo una revolución. O sea, es en los niveles locales donde los cambios se van a manifestar de manera más clara. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es, aparte de la inseguridad, el miedo también. Las dos, el miedo y la inseguridad, se han cosificado. ¿A qué yo me refiero? Se han convertido en mercancías. La inseguridad es una mercancía política. Es parte del discurso político instrumentalizante. El miedo es una mercancía de consumo cotidiano que la tenemos en la punta de nuestros dedos a través de las redes sociales, ¿no? Hay una gran difusión no solamente del miedo, sino de los precursores de ese miedo a través precisamente del acceso democrático, una cosa positiva que tenemos a través de las redes sociales. Pero tiene un impacto o se manifiesta negativamente. La victimización, como decía Bauman, es miedo líquido, ¿no? Es algo que corre por su cuenta. Y ambos son mercancías abundantes, el miedo y la inseguridad, y útiles no solo a la criminalidad común y compleja, sino también a los mecanismos de ejercicio de poder.
Entonces, ante eso, las respuestas que vemos que se dan a niveles macro, sobre todo, y meso, son en cierta medida redundantes, ¿no? Lo que vemos es un desfase entre la dinamicidad de esos órdenes sociales disruptivos, como ya lo mencioné, y la generación de propuestas para enfrentar los cambios en las dos últimas décadas, que han sucedido en las dos últimas décadas en la región. Hemos visto, por un lado, militarización y privatización de la seguridad. No voy a hablar aquí, no voy a tener tiempo quizás de hablar de la privatización de la seguridad, que es un fenómeno sumamente relevante. Yo estuve 3 años representando a América Latina y el Caribe bajo el mandato del grupo de trabajo contra mercenarios y compañías privadas de seguridad involucradas en actividades de mercenarismo, y les puedo decir que es sumamente preocupante lo que pasa. O sea, realmente ha habido una explosión de compañías privadas de seguridad, muchas de ellas legales, o sea, la gran mayoría legales, muy profesionales, pero hay una gran cantidad de esas compañías que están involucradas precisamente en violaciones a los derechos humanos, en procesos de desplazamiento de comunidades indígenas, o sea, están haciendo también un trabajo como un actor violento armado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, y ustedes no sé si podrán verlo en este cuadro, es un poco los modelos negativos, los modelos, digamos, que se han ido imponiendo en la región, como si fuesen, digamos, panaceas, cuestiones que pueden ser vendidas, ¿no? Proyectos que pueden ser vendidos. Por supuesto que aquí estoy hablando también del caso de, por ejemplo, el modelo Bukele en El Salvador, que, dicho sea de paso, sabemos que descansa precisamente en el encarcelamiento masivo e incluso en los juicios masivos de las poblaciones. El problema con este tipo de modelos que se trata de vender como dije, como una panacea, es que en primer lugar no toma en cuenta las realidades contextuales. No es posible, y aquí se refería a eso el alcalde hoy en la mañana, no es posible importar experiencias de un lugar a otro y esperar que vamos a tener los mismos resultados. Y de hecho, muchas personas me preguntan, bueno, ¿puedes hablar de experiencias exitosas? Y yo digo, sí, claro, podemos hablar, yo voy a hablar aquí de algunas experiencias que considero interesantes, pero se aprende más de las experiencias negativas, de las experiencias fallidas, de las cosas que fueron abortadas, de las iniciativas que fueron abortadas antes incluso de ser evaluadas y antes incluso de generar resultados. Entonces yo creo que un cambio, un switch en nuestra mentalidad debe ser precisamente también aprender qué hemos aprendido de nuestras propias experiencias y de las experiencias de otros, que no queremos replicar, ¿no? Y eso sí es factible porque esos errores se producen en casi todos los lugares, ¿no? Tienen que ver, como se mencionó aquí en un momento, con la falta de recursos, tiene que ver con la centralización de las políticas, tiene que ver con el desfase de la realidad y lo planeado, tiene que ver con la criminalización de los sujetos, como está pasando incluso en estos momentos donde hay nuevos sujetos que están siendo criminalizados. Me estoy refiriendo a las oleadas de migrantes que han sido incluso calificadas en Estados Unidos por, no voy a mencionar la persona, pero saben ustedes, como criminales. Entonces, hay procesos sumamente, digamos, derogativos y peligrosos que todavía tienen vigencia en la región y que es importante tomarlos muy en cuenta. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ya sabemos que a esta altura, desde marzo del 72 hasta este momento, han habido 70.000 arrestos de supuestos miembros de las gangas. Hay definitivamente miembros peligrosos que han sido arrestados, pero también hay
hay muchos daños colaterales, hay muchas personas que no pertenecen o que no están en esa categoría y que han sido también retomados y puestos en un mismo saco. Entonces, nosotros tenemos también que ver eso, o sea, cuando hablamos de 70.000 personas, eso también tiene un impacto en las sociedades donde vivimos y en las comunidades donde estamos. Procesos de acuartelamiento y ocupación. Para poder captar esos 70.000 personas, el gobierno salvadoreño cuenta ahora mismo con una tropa de 10.000 soldados, que la técnica es llegar a la comunidad, encapsular la comunidad. Entonces, a resumidas cuentas, la comunidad entera termina estando en confinamiento, ¿no? Y esas son de las cosas que digamos, que cuando se habla, se oye del modelo, se mira, se vende la ilusión del modelo, no se toma en cuenta cuáles son también las implicaciones que tiene. Y eso, como socióloga, para mí es crítico, siempre mirar los pros y los contras, pero también a todas las autoridades que están aquí, a las personas de la comunidad que también tienen sus agendas administrativas importantes, es algo que tienen que tomar en cuenta siempre. No es posible imponer una política sin esperar que no vayan a haber daños colaterales. Y siempre tiene que haber una decisión en términos de qué es lo que más pesa y qué es en función de eso la elección correcta. Entonces, se trata de repensar la gobernanza de la seguridad desde varias perspectivas. Y aquí yo pienso, bueno, esto quería también mostrar y no pude sustraerme de la relación entre ambos. Cuando uno ve esto y ve esto, otra vez, el ojo sociológico inmediatamente establece una conexión directa, ¿no? Esto que está aquí, en la medida en que no se resuelva todas las necesidades sociales que tienen estas poblaciones, no vamos a poder resolver esto de una manera, digamos, integral y de una manera definitiva. Entonces yo, a eso un poco del remarque que quería hacer al respecto. Entonces decía que repensar la gobernanza implica, por un lado, tomar en cuenta, plantearnos qué podemos hacer, tomando en cuenta las capacidades adaptativas de la criminalidad actual, las resiliencias locales, las estrategias innovadoras que surgen y que han surgido, que hemos visto aquí, vamos a ver muchas de ellas, y las políticas contextualizadas. Otra vez, las políticas contextualizadas, como le digo a mis estudiantes, el contexto es fundamental, ¿no? Y cuando yo hablo del contexto no me refiero solamente a un lugar, me refiero a las condiciones de ese lugar en ese momento histórico. Pero el corolario de todo esto que yo he mencionado, que es bastante negativo y no quiero que nos vayamos con una depresión a nuestras casas, es que no todo está perdido realmente. Y aquí pueden ver en las Américas, más que en otra región, de la misma manera que yo dije que es la región más violenta del mundo, más que en otra región, es la región donde se han producido numerosas propuestas de intervención. Y muchas de ellas, como dije antes, penosamente han sido abortadas sin mostrar impactos, ¿ok? Porque están un poco en clave del ritmo político. Y eso también, la única forma, el único antídoto para eso es garantizar la continuidad de los procesos. Colombia tiene una experiencia, sobre todo Bogotá y Medellín, una experiencia interesantísima en darle continuidad a sus proyectos a pesar de que cambien las autoridades, pero el tema ahí es la necesidad de no descualificar experiencias sencillamente porque parecería que no están dando resultados, ¿no? Y lo segundo que quiero decir en ese sentido, en términos metodológicos, es que es fundamental también evaluar las experiencias. Una vez que uno empieza un proceso, inmediatamente hay que empezar, digamos, a evaluar esa experiencia, de manera que podamos tener realmente elementos fehacientes, evidencias de lo que funciona y de lo que no funciona. Y no tenemos que tirar el bebé con el agua, ¿no? Bueno, la ONG llamada Small Arms Survey
identificó unos 1.300 programas de seguridad ciudadana en Latinoamérica y el Caribe desde los años 90. Entonces, si yo fuera viendo este balance, ¿no? A mí me gustaría más que todo como reorganizar la discusión. Bueno, aquí está, este es un cuadro de las diferentes iniciativas que se han producido en América Latina y en el Caribe. Pero entonces me gustaría plantearme estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo repercuten y cuáles son las implicaciones de las respuestas que surgen en los ámbitos locales e intrarregionales a los fenómenos de violencia criminal compleja, inseguridad y securitización? Y cuando yo hablo de securitización, no solamente me estoy refiriendo a la militarización de la seguridad ciudadana, sino también a un poco lo que hablaba ahorita, la criminalización de actividades o de sujetos visto desde una visión más bien punitiva. Entonces, creo que es importante que siempre tengamos, aun cuando estamos hablando de aplicaciones focalizadas, y estemos hablando de espacios focalizados, como el caso de los municipios y las experiencias locales, siempre hay que tener en cuenta que el fenómeno violento, el fenómeno criminal, es diverso, es plural, se retroalimenta, se recrea, se diversifica. Y por estas razones, uno tiene que entender cuáles son las conexiones, dónde están los nudos, dónde están los elementos que conectan esas dinámicas, esos actores entre sí. Y esto es muy importante porque sabemos que hay situaciones. Yo misma hice una investigación en Puerto Rico hace ya varios años, donde precisamente veía el papel que jugaba la comunidad borinqueña con el incremento de la violencia. Y lo importante ahí entender es que las comunidades, sobre todo cuando se sienten desabastecidas, cuando se sienten abandonadas por sus gobiernos, buscan salidas, negocian, tienen que negociar con los actores que las presionan, con los actores que crean violencia, con los actores que las amenazan. Y muchas de ellas, precisamente por la carencia de esas instituciones, encuentran protección, encuentran algún tipo de beneficio con esas organizaciones que a la propia vez también las victimizan. Entonces, mi llamado es a que cuando nos acerquemos a una problemática, no la veamos por segmentos, más bien veamos cómo entra eso dentro de un panorama más global, más general, es como un rompecabezas, ¿no? ¿Qué se conexiona con qué? Para que podamos identificar exactamente qué tipo de estrategias podemos utilizar para impactar las tendencias y las trayectorias de los fenómenos. Lo segundo es, cómo repercuten y cuáles son las implicaciones de las respuestas que surgen en los ámbitos locales y a niveles nacionales e intrarregional a los fenómenos de violencia criminal compleja, inseguridad y securitización, ¿no? Entonces, porque las respuestas también tienen sus impactos, como he dicho, y no siempre son positivos. Entonces, aquí lo que he hecho es organizar un poco estas preguntas alrededor de algunas proposiciones, ¿no? Una proposición es que las transformaciones de los contextos de seguridad confrontan a los estados, a las autoridades de los estados, ¿no? Pero sus impactos reales se sienten en los niveles locales, ¿no? Son múltiples y son inexorablemente vistos como, no necesariamente son vistos como exclusivamente negativos, como mencioné con el caso de Puerto Rico. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos hablando de criminalidad organizada, cuando estamos hablando de violencia, existe la tendencia a desarrollar programas macros, nacionales, que en realidad, aunque tienen importancia y generan productos importantes como precisamente diagnósticos, como capacidades en las instituciones de justicia, en las instituciones de prevención, en las comunidades, sin embargo,
los que sufren, los que viven realmente las particularidades como se expresan esos fenómenos son en los ámbitos locales, ¿no? Entonces es una reivindicación que hay que hacer, como digo aquí en el segundo proposición, de lo local, el predominio de una óptica macroestratégica de inseguridad y criminalidad compleja, en realidad no necesariamente refleja las necesidades de lo local y cómo esas dinámicas impactan en lo local, ¿verdad? Entonces creo que eso es un elemento fundamental porque lo que estamos viendo también aquí en este municipio es el desarrollo de capacidades, otra vez, que responden al contexto del municipio, a las necesidades del municipio y a las capacidades y recursos del municipio. Entonces, desde lo local se puede impactar más profundamente, focalizando, enfatizando, negociando salidas y alianzas estratégicas con diversos sectores comunitarios. Una de las alianzas más interesantes que están pasando, la he visto ya en el caso de Colombia, en Medellín también, aquí mismo, es precisamente, y voy a mencionar también una experiencia similar en Estados Unidos, es el papel de las academias. Esa alianza con las academias es fundamental, porque no solamente porque hay saberes ahí y hay recursos que hay que aprovechar, sino porque también hay necesidades de entender procesos que requieren realmente de ciertas metodologías. Y eso lo hemos visto y creo que está funcionando muy bien en los países donde ya están empezándose a implementar la participación de las academias. La persona que me precedió en la presentación hablaba del caso de urbanismo social en Medellín. Es una experiencia interesantísima y también se basa en el papel que juega, incluso era una universidad privada en Medellín que colaboró en este proceso. Entonces, la otra cosa que tenemos que entender es que no se puede demandar a los comunitarios que cambien sus estrategias sin ofrecer soluciones, ¿no? No se puede. Hay que tener una respuesta ya lista, preparada, antes de crear un vacío en esas comunidades. Y me estoy refiriendo precisamente a lo que hablaba ahorita, un poco de esas relaciones espurias, de esas necesidades que se cubren precisamente con actores que terminan siendo también victimizadores y violentos. La otra proposición que tengo es una talla no necesariamente le sirve a todos. La demanda y la oferta de seguridad implica, por el lado de la demanda, una eficiencia y probidad de sus proveedores. Y de parte de la demanda implica la eficiencia colectiva de los usuarios, que debe estar ejercida precisamente en la vigilancia, el monitoreo, la colaboración, la demanda por probidad, ¿no? O sea, ahí hay un proceso sinérgico de intercambios que tiene que darse alrededor de los procesos, de los proyectos, de los programas, entre lo que es la demanda de seguridad y la oferta de seguridad. Y lo último que quiero mencionar es la necesidad de crear comunidades de prácticas basadas en formar de manera integral y situacionalmente a las fuerzas encargadas de contrarrestar esas tendencias negativas, fortalecer el capital social en su rol proactivo y coadministrativo de justicia y de seguridad también, establecer canales y flujos de información compartida e implementar y documentar soluciones basadas en evidencias científicas. Entonces, digamos, no voy a ampliar sobre esas proposiciones, solamente un poco para sugerir las diferentes aristas desde las cuales se pueden abordar estos temas, pero si ustedes observan este estudio reciente, como que realizó, creo que es el Latinobarómetro, lo que pueden ver es que hay las poblaciones que fueron entrevistadas en diferentes países por este estudio coincidieron en que los dos problemas fundamentales eran el crimen organizado y la violencia. Y ambas tienen en común la capacidad de producir altos niveles de inseguridad.
¿no? Entonces, aquí tenemos que acordarnos primero qué entendemos por seguridad, inseguridad. No voy a entrar a hacer una definición, sino a resaltar algunos de sus atributos. Es un fenómeno complejo, sumamente complejo, la inseguridad. Tiene múltiples fuentes, incluso muchas de ellas hasta las noticias que oímos, y ahora cada vez más no sabemos qué noticia es real, porque están los fake news, y las múltiples lógicas que organizan esa seguridad. También hay sentimientos privados y colectivos expansivos que generan inseguridad, y es un fenómeno muy elusivo. Los precursores de la inseguridad son, bueno, la violencia, como ya mencionamos, pero también el poder y el desempoderamiento son precursores importantes de la inseguridad. Y la pobreza, por supuesto. Entonces, no todas las inseguridades son creadas igual, ¿no? Está la violencia indiscriminada y selectiva al mismo tiempo, como la doméstica, interpersonal o suicida, ¿no? Y está también la que requiere, por otro lado, un enfoque holístico y cultural, ¿no? En esa línea. No podemos, o sea, cuando hablamos de violencia doméstica sabemos que hay mucho contenido cultural envuelto. La violencia instrumental, por otro lado, es como la criminalidad organizada, no siempre, aunque muy frecuentemente, se recurre a la violencia en sí, ¿no? Son sistemas competitivos que están enfocados en la creación de nichos y beneficios, de oportunidades, innovación, procesos nuevos, y nuevos mercados, y nuevas relaciones también. Esa violencia instrumental aprovecha quiebres en los sistemas políticos, y esos atributos y su valor agregado atraen a los actores privados, lícitos e ilícitos. El uso de la fuerza, la extorsión, el aprovechamiento, todo eso reverbera en sectores, no solamente en sectores corruptos de la justicia, de los sistemas de coacción y correccionales, sino también, digamos, que permean las instancias que no están comprometidas con la criminalidad. Yo quería destacar dentro de ese panorama de la violencia un factor muy determinante, porque creo que es relevante para México como relevante para cualquier otro país de América Latina, y es el elemento de las armas. Estados Unidos es el productor y exportador mayor del hemisferio de armas pequeñas, y de armas de alto calibre también. En Estados Unidos hay 393 millones de armas en posesión del 40% de la población. ¿Okay? O sea, hay más armas en manos de civiles que individuos, que personas, que ciudadanos norteamericanos. América Latina y el Caribe tiene alrededor de 62 millones de armas en posesión de civiles. Entonces estamos hablando que cada individuo, más o menos, porque no estamos contando obviamente a los niños y a las personas que no tienen interés en tener armas, de un promedio de 9 armas por persona, altamente concentradas, ¿no? Las armas y los homicidios masivos tienen una expresión aquí en México, como ustedes pueden ver, ¿no? Y la violencia indiscriminada y selectiva también se expresa aquí, ¿no? Y tiene que ver con armas que están fuera del control legal. Son armas que entran, circulan en los mercados a través de compañías privadas que las venden, las ensamblan, las manufacturan y las venden, pero también de compañías pequeñas. En Latinoamérica hay alrededor de 250,000 muertes que se produjeron en un solo año, y 17,000 en los primeros 5 meses de este año. Honduras, El Salvador, Guatemala y el mismo Puerto Rico.
La gente no me puede creer cuando yo digo que cada año en Estados Unidos hay 300 masacres o tiroteos, 300 eventos que son considerados masacres, como ya llaman, mass shooting. Porque muchos de ellos no se documentan, pero las estadísticas están ahí. 300 eventos quiere decir que en cada evento mueren alrededor, pueden morir entre 8 y 20 personas y hasta más. Y además deja un sinfín de heridos. Entonces, las armas están asociadas a la criminalidad, son las armas ilegales que van a manos, esto que ustedes ven aquí, son recuperaciones que se hicieron de armas en América Latina y en el Caribe, de manos criminales. Está también asociada a la violencia doméstica y todo lo que implica en el uso de armas en la violencia doméstica, y está también asociada a la criminalidad compleja, a la criminalidad organizada. Y ahí están los datos también de cuál es el significado. Entonces, cuando se habla de la difusión del impacto que tienen las armas en diferentes aspectos de la vida cotidiana, también cuando se identifican los sectores más afectados por su uso indiscriminado, esas personas que están en un concierto, en un bar, en un parque y son acribilladas en una masacre, cuando se acopian evidencias de las múltiples intencionalidades detrás de la posesión de armas, todo eso hace más tangible los objetivos que se quieren alcanzar, el tipo de respuesta que debe generar los productos esperados con los menores daños colaterales posibles. Esas evidencias nos dan la pauta de qué tan importante es enfrentar, si queremos focalizar ese precursor particular generador de violencia. 40% de las armas en la región no están registradas. Y si bien esa situación no las hace más o menos letal, crea otro tipo de dinámica que va más allá de la inminencia de su uso, ¿no? Si además consideramos los escenarios conflictivos, como en el caso de Haití, Venezuela, El Salvador, tenemos también una situación muy crítica en estados débiles donde no hay instituciones de control. Las armas ilegales, las consecuencias del armamentismo civil adquieren mucho mayor relevancia. Y todo esto lo digo porque por muchos años nos hemos manejado con una visión muy ocular que no mira a los escenarios de crisis más complejos. Por las políticas prohibicionistas, absolutistas, que han incentivado, dicho sea de paso, el incremento desmesurado de la población carcelaria, especialmente en Estados Unidos, que es el país con la población carcelaria más grande del mundo, y los gobiernos están en un modo de apagafuego, van administrando las crisis, y esto solo produce políticas descontextualizadas, sensacionalistas, como ya vimos, y son contraproducentes, crean sentimientos de reflujo del sujeto colectivo, que debe ser, como mencioné anteriormente, un aliado, no un componente que está siendo espoleado de la fórmula. Entonces, ¿qué ha funcionado? Bueno, programas que parten de los contextos locales y dan respuestas focalizadas, como a jóvenes en riesgos, a poblaciones carcelarias, a excarcelarios, a procesos de integración, a involucramiento comunitario, atención a la violencia doméstica. La reducción del armamentismo, otra vez, esa es mi bandera que yo, viviendo en el país que vivo, en Estados Unidos, es sumamente determinante y puede hacerse además por etapas. Todo eso puede abordarse por etapas, pero claro, para abordar por etapas tenemos que asumir lo que ya había dicho, el prerequisito anterior, que es el elemento de continuidad de las propuestas y de las iniciativas. Entonces, se ha empujado una visión más sistémica del sector
del sector de la seguridad, a través sobre todo del apoyo de las instituciones internacionales, del financiamiento internacional. Hay procesos de transferibilidad. Esto que estamos haciendo aquí es una innovación, y es una innovación fundamental, importantísima, porque no solamente porque nos permiten conocer nuevas experiencias, nos da esperanza, nos deja ver con nuestros propios ojos que sí se puede. Y no estoy robándole el eslogan a Obama, al presidente Obama, pero sí trae también esa posibilidad de que sí existe en la experiencia brasileña, ¿no? En la experiencia de Medellín, en la experiencia de Nesa. Entonces, hay que valorar esos elementos. Yo quiero pasar rápidamente, porque no quiero abundar extremadamente. Primero, hablar de tres experiencias muy rápidas, dos de ellas en las que estoy involucrada, y esta experiencia, que es la experiencia de Ceasefire, se inició en Estados Unidos, en Boston precisamente, donde yo resido. Se inició en los 90, mediados de los 90, en el momento de la crisis en Nueva York y las ciudades importantes y Boston tenían las crisis de muerte, de violencia, de droga más altas. Y en ese momento surgió este proyecto, y era un proyecto que se hizo en colaboración con la policía local de Boston, un equipo especializado que tenía mucho conocimiento en el manejo de pandillas, y Harvard, unos profesores de Harvard, y formaron este proyecto y empezaron a hacer investigación, cómo se producía la violencia, quiénes generaban la violencia, porque la política antes de eso era, bueno, los que tienen tatuajes, los que andan vestidos de una manera particular, hay que entrar enredadas en las comunidades, esos son generadores de violencia. Pero en esos había muchos, como se dice en inglés, copycats, muchos que querían ser, unos que quieren ser, pero que no son en realidad. Entonces, lo que descubrió este equipo es que gran parte, el 90% de la violencia que se producía, la producía un grupo pequeño, específico, de individuos. Y a esos había que tratarlo de manera diferente a como se trataban a los otros, incluso a los colaboradores de estos, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje los fue llevando a encontrar mecanismos de intervención, cómo otra vez captar con la ayuda de las madres y el permiso de las madres, entrar a las casas y recoger las armas que tenían los hijos, ubicar cuáles eran los de más alto riesgo, etcétera. Bueno, para no cansar mucho de esta historia, esta iniciativa duró muchos años de manera exitosa y se agotó, porque esa es otra cuestión que es importante tomar en cuenta. Las iniciativas, como la vida, tienen una vida orgánica, nacen, se desarrollan, florecen y también se agotan. Por eso es que tenemos que estar siempre entendiendo los fenómenos para ir adaptando y creando trayendo innovaciones, ¿no? Entonces se extendió a la ciudad de Cincinnati, al estado de Chicago, a la ciudad de Chicago, se hizo en Indianápolis también, se llamaba, como se llama aquí, los interruptores de violencia, se usaban miembros de pandillas que habían estado encarcelados, que ya habían salido, se habían reintegrado y ahora eran mediadores. Se formaron como mediadores y eran mediadores de violencia, para interrumpir violencia. Y eso también llegó a trascender las fronteras de Estados Unidos y a replicarse nuevamente en Medellín, con énfasis en la prevención y la movilización comunitaria, básicamente. No punitivo, sino esencialmente intervencionista, con una mirada de prevención. La otra experiencia que voy a hablar es la que estoy involucrada en mi universidad. Yo soy socióloga, pero soy docente en un programa de justicia criminal en la Universidad de Fitchburg. Es una universidad estatal, quiere decir que no tenemos muchos recursos, pero logramos hacer hace 5 años una colaboración con la policía del estado de Massachusetts. Y ellos nos pasaron a nosotros, la universidad, su malla curricular
Nos dieron la asistencia del MPTC, se llama, que es el equipo de entrenamiento de la policía de Massachusetts. Entonces, ellos nos certificaron como programa para que nosotros formásemos a aspirantes a policías, en un programa que se llama 4+1. 4+1 porque tienen que cursar 4 años, esos son aspirantes a policías municipales. Tienen que cursar 4 años de carrera en criminología, justicia criminal, y están en mis clases. En mi clase yo tengo estudiantes tradicionales que nunca van a ser policías y tengo a policías. De manera que cuando yo hago equipos de trabajo o pongo a discutir casos, por ejemplo, yo puedo mezclar a aspirantes de policías con, digamos, estudiantes normales. Y eso va creando una especie de sentirse cómodo en su piel, como le dicen, ¿no? O sea, eso abre la oportunidad de que ellos oigan, de que afinen el oído, de cómo piensan las personas que eventualmente van a hacer lo que ellos van a servir. Y en segundo lugar, ya, 2 minutitos. Y en segundo lugar, entonces, también, pues, ellos reciben las certificaciones y en el año siguiente reciben la formación policial, ¿no? Y esta iniciativa, no voy a tener mucho tiempo, pero va a estar disponible hicimos una evaluación, por lo que yo decía ahorita, y vimos, en la evaluación entrevistamos a miembros, a estudiantes, entrevistamos a facultad que da las clases, y bueno, surgieron muchísimas cosas aquí. No voy a tener tiempo de expandirme sobre eso, pero puedo responder preguntas en otro momento. Y entonces, pero lo importante es que esta iniciativa creo que tiene mucho potencial. Ya llevamos 5 grupos, generaciones de policías. El policía en nuestro programa, cuando sale, ya tiene un trabajo porque tiene la certificación de la policía. Nos pide la policía, estamos como cuánto van a producir este año porque los necesitamos aquí. Y eso también es un cambio institucional importante, que la policía en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, está dando la importancia a la formación en ética, en psicología emocional, en respeto, en empatía, en toda una serie de factores. Entonces, no lo voy a dejar aquí. El otro proyecto que iba a hablar es un proyecto que tiene que ver con traer mis estudiantes por un semestre a facilidad correccional, a una institución correccional, para dar clase a un grupo seleccionado también de personas encarceladas. Y otra vez, volviendo a intercambiar, es un proyecto que ya tiene muchos años en Estados Unidos funcionando y se llama Inside Out, o sea, las personas de adentro y las personas de fuera. Y lo dejo aquí para que no entrar más en problemas y poner en problema a mis coordinadores. Muchas gracias.